Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar con lo que es el módulo número 3, que tiene que ver con salud mental. Módulo 3, me voy a anotar aquí, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es más que nada la definición de salud según la Organización Mundial de la Salud, que en realidad la define como el estado completo de bienestar, tanto físico y social, de una persona, no solamente la ausencia de una enfermedad, ¿sí? Y en realidad esa es la base de la definición moderna de salud, ¿bien? Es una definición, como les dije, que está en la Constitución del año 1948, o sea, ¿sí? Eh, que acá hay algunos puntos claves en esta gran definición que tiene la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Al incluir el tema de lo mental y lo social, ¿sí? Porque dice, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿sí? ¿Qué hizo la OMS? Rompió con la antigua idea de que estar sano era simplemente no estar en la cama o no tener una infección, ¿sí? Y el término bienestar, ¿bien? Implica que la salud también depende de cómo se siente la persona, ¿sí? Y cómo esa persona se relaciona con su entorno, no solo los parámetros clínicos, ¿sí? Como es la presión arterial, como es el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y demás. Acá hay muchos expertos, vamos a decir, que critican el uso de la palabra completo, porque yo recién les dije, la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. ¿Por qué la cuestión? Porque consideran que la salud es más bien un proceso dinámico de equilibrio y de adaptación, más que un estado estático de perfección física y perfección mental, ¿sí? Eh, pero como les dije, una definición que tomó cuerpo a partir del año 50, cuando se constató que el bienestar humano trasciende a lo puramente físico, ¿sí? Por eso es que se dice que el concepto de salud en general se compone de la adaptación al medio biológico y, y sociocultural, perdón, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no es solamente sobrevivir al clima o a los virus, ¿sí? Es la capacidad en realidad que tiene la persona para manejarse en su entorno, ¿sí? Por ejemplo, un paciente con agorafobia, ¿sí? Que logra salir, no sé, a la plaza, logrando una adaptación al medio, en este caso sociocultural. También dice que es un estado físico de equilibrio, que ahí entra lo que sería el cuerpo orgánico, ¿sí? La alimentación como base, pero incluye todo lo que mantiene al cuerpo funcionando correctamente. Y también tiene perspectivas biológicas y sociales, que tienen que ver con los vínculos y los hábitos, ¿sí? Y en ese terreno el acompañante terapéutico entra las relaciones familiares, las rutinas diarias con las que se sostienen la salud mental. Sabemos que si hay aislamiento o si hay vínculos tóxicos, el equilibrio, vamos a decirlo por alguna manera, se rompe, ¿sí? Entonces, una tríada ecológica. Ahora, ¿por qué nos enfermamos? ¿Sí? Es una triple asociación, que la epidemiología lo llama tríada ecológica, por eso se los nombro, que es una forma de entender el origen de cualquier padecimiento. Tenemos un huésped, que es el sujeto, es la persona, ¿sí? Que obviamente influye la edad, influye la genética, influye su historia de vida, influye su estructura psíquica. Luego tenemos el agente, ¿sí? Que es la causa o el síndrome, que es lo que ataca o lo que genera el desequilibrio. Puede ser un virus, pero también puede ser un trauma psicológico, puede ser una situación de estrés crónico. Y la otra parte de esta triada es el ambiente, ¿sí? Que sería el contexto.
ese individuo vive en un lugar digno, ese individuo tiene redes de apoyo, hay contaminación, hay violencia en su barrio, ¿sí? ¿A qué quiero llegar con esto? A que la enfermedad no está dentro del paciente como algo aislado, sino que nace de la interacción entre estos tres puntos: el huésped, el agente y el ambiente. ¿Sí? Bien, entonces, ustedes van a trabajar para restablecer ese equilibrio. Si el paciente está desadaptado de su medio, el acompañante terapéutico lo ayuda a revincularse. ¿Sí? Si los hábitos de ese paciente están desordenados, el acompañante terapéutico ayuda a organizar la vida cotidiana. Y si el ambiente es hostil, el acompañante terapéutico va a intervenir para que el entorno sea más saludable. ¿Sí? Entonces, acuérdense que la salud es una mesa de tres patas. Tenemos lo físico, lo mental y lo social. Si una patita de esa falla, si una patita de esa se corta, la mesa se cae. ¿Sí? Y el trabajo de ustedes como acompañantes terapéuticos es equilibrar esa pata de su ambiente cotidiano. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud que considera? Considera que el goce máximo o del grado máximo de salud que puede lograr uno es un derecho fundamental de todo ser humano. Que eso incluye el acceso a los servicios de salud de calidad, ¿sí? Por eso creo que debemos promover el tema de la cobertura sanitaria universal, ¿sí? Si bien hoy en día nosotros sabemos que hay zonas más desfavorecidas del mundo que no cuentan con los servicios ni siquiera mínimos de atención sanitaria y que tenemos millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza, ¿sí? Y con grave riesgo de sufrir todo tipo de enfermedades con respecto a su salud, ¿sí? Ahora, el derecho a la salud conlleva tanto libertades como derechos, ¿sí? Libertad de que cada persona pueda controlar su salud y su cuerpo sin ningún tipo de injerencias, ¿sí? Derecho a que todas las personas tengan la misma oportunidad de poder alcanzar el grado máximo de salud, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? En cambio, por otro lado, tenemos enfermedad, ¿sí? ¿Qué es una enfermedad? ¿No? Sí, sabemos lo que es una enfermedad. Sí, a veces lo llamamos patología, a veces lo llamamos dolencia, anormalidades, trastornos, desórdenes, alteraciones, desequilibrios, ¿sí? Entre, bueno, muchas definiciones más, ¿sí? A ver, vamos a empezar por la etimología, ¿sí? Que la palabra enfermedad en realidad tiene un mensaje, vamos a decir, oculto, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bien. Eh, a ver, nosotros tenemos, es el origen de la palabra, ¿sí? Que significa, viene del latín, en realidad, infirmitas, ¿sí? Que significa falta de firmeza. Cuando alguien está enfermo, su estructura, ya sea emocional, física, social, se debilita, ¿no? ¿Sí? Y ahí entran ustedes para hacer un sostén o un apoyo mientras las personas recuperan, vamos a decir, su propia firmeza. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la enfermedad, ¿sí? Se denomina ese proceso y a esa fase que atravesamos los seres vivos cuando padecemos una
afección que va a afectar nuestro bienestar, ¿sí? Porque modifica nuestra condición de salud, ¿bien? Y esa condición o esa situación depende o puede desencadenarse por un montón de razones, ¿sí? Entonces, si nosotros lo llevamos a la enfermedad, al lenguaje cotidiano que entendemos nosotros por enfermedad, la enfermedad, vamos a decir que se entiende como la idea opuesta al concepto de salud, porque es aquello que nos origina una alteración, es aquello que rompe la armonía en un individuo, ¿sí? Ya sea a escala molecular, corporal, mental, emocional o espiritual, ¿sí? Entonces, por ahí se hace medio complicado definir, ¿sí?, el concepto de qué es una enfermedad, porque cada individuo lo va a hacer de acuerdo a sus propias vivencias, ¿sí? Por eso les hablaba en un principio que hay varios conceptos que pueden ser utilizados de acuerdo al contexto como sinónimo de enfermedad. Yo les nombraba trastorno, desorden, desequilibrio, padecimiento, dolencia y alteración. Ahora, nosotros tenemos distintas ciencias que se encargan de estudiar, de analizar y combatir las enfermedades. ¿Sí? Bien. Ahora, hay otras definiciones de enfermedad, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, que decía que el término salud implica el perfecto bienestar físico, mental y social de un individuo, mientras que la enfermedad es la presencia de un mal o una afección puntual, ¿sí? Entonces, si un individuo presenta una sola afección, carece de salud. En cambio, si nosotros nos vamos al diccionario médico Teide, una enfermedad se le llama un conjunto de alteraciones morfológicas y estructurales que se producen en el organismo como consecuencia de un agente interno o un agente externo contra el cual nuestro organismo no tiene la capacidad de oponerse o no consigue enfrentarlo con suficiente fuerza. ¿Sí? Y después tenemos el diccionario terminológico de ciencias médicas, que dice que una enfermedad es la pérdida de la salud. O sea, una desviación de estado fisiológico, ¿sí?, generalmente conocido, que se presenta a través de síntomas puntuales y que su maduración es previsible. Ahora, nosotros sabemos, todos lo sabemos a esto, ¿no?, que hay una clasificación de las enfermedades según su origen, ¿sí? Porque las causas pueden ser muchísimas. Algunas se relacionan, como dijimos, con agentes internos, otras con agentes externos, y esos factores reciben el nombre de noxas. Noxas viene del griego nosos, que significa enfermedad o afección de salud, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, las enfermedades bacterianas, aquellas producidas por bacterias que son conocidas, que desarrollan síntomas conocidos. Las enfermedades virales, producidas por virus, ¿sí? Enfermedades, por ejemplo, venéreas, aquellas enfermedades de transmisión sexual, que producen también síntomas y consecuencias más o menos graves. Tenemos, por ejemplo, enfermedades respiratorias, las que afectan los órganos pertenecientes al aparato respiratorio, aquel aparato que es encargado de prodigar el oxígeno de nuestro organismo y eliminar lo que es el dióxido de carbono, pero también tenemos las enfermedades mentales o psicológicas, aquellas que afectan la salud mental, que impiden el normal funcionamiento de un individuo en todo lo que es su aspecto emocional. ¿Sí? ¿Bien? Ahora, nosotros tenemos determinantes de la salud, ¿sí?, que se comenzó a hablar de estos grandes determinantes de la salud de los individuos y de las poblaciones a partir de un estudio que se presentó
por Marc Lalonde en el año, si yo no me equivoco, 1974. Él era un abogado y político que se desempeñaba en lo que es el cargo del Ministerio de Salud Pública de Canadá, y fue el que se encargó de este estudio, o de estudiar a un grupo de epidemiólogos que en conjunto eh, estudiaron más que nada las causas de muerte y enfermedad de los canadienses. Y bueno, se presentó un informe luego con respecto a los determinantes de la salud, que se dicen que en realidad esos determinantes son 4. El primero yo ya se los nombré, el medio ambiente, relacionado con los factores ambientales, físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química, del agua, del aire, del suelo, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con los factores socioculturales y psicosociales que están relacionados con la vida en común. Ese es uno de los determinantes de la salud, el medio ambiente. Después, el otro determinante de la salud es el estilo de vida, ¿sí? Que está relacionado más que nada, vamos a decir, con los hábitos personales, los hábitos de grupo, con respecto a la alimentación, con respecto a la actividad física, con respecto a las adicciones, a las conductas peligrosas o las conductas temerarias, la actividad sexual y también la utilización de los servicios de salud, entre otros. El otro determinante de la salud es la biología humana, que está relacionado con todos los aspectos genéticos y con la edad de la persona. Y por último, la atención sanitaria, ¿sí? Que tiene que ver con la calidad, la accesibilidad y el financiamiento de los servicios de salud que van a atender a los individuos y a las poblaciones. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Este lo vamos a dejar para después, porque sí les quiero hablar del síndrome de Burnout, pero quiero compartir con ustedes un videito que por ahí es un poquitito largo, ¿sí? Que voy a ver si se los puedo colocar en el campus virtual también, con respecto a la ley de salud mental. Después la vamos a explicar un poco más simple entre nosotros, la ley de salud mental, la ley 26.657 de acá de Argentina, que es una ley que se sancionó en el 2010. Vamos a decir que es la norma que regula cómo deben adaptarse los problemas de salud mental, o abordarse, mejor dicho, los problemas de salud mental acá en Argentina, ¿sí? Que tiene un objetivo muy claro: proteger los derechos de las personas y garantizar los tratamientos humanos y promover un modelo de atención comunitario, ¿sí? No centrado solamente en las internaciones. Pero después quiero que charlemos, porque también tuvo varios, o sea, cuando se sancionó en el año 2010, hubo familiares, vamos a decir, de personas con problemas de salud mental que no estuvieron muy de acuerdo con algunos puntos, que después yo se los voy a ir marcando a cuáles son esos puntos, ¿sí? Así que primero les quiero compartir el video y Bueno, muy bien, vamos a hablar de la Ley de Salud Mental de Argentina, la Ley 26.657. La idea es hacer un breve resumen de la ley y saber, bueno, de qué se trata esta ley. Antes de esta ley estaba la Ley 22.914 y, bueno, debido a varios motivos, esta ley en el año 2010 fue cambiada por la que acabamos de mencionar, buscando, dentro de varias razones del cambio de la ley, bueno, la protección de la salud mental en relación a los derechos humanos de aquellas personas que tenían padecimientos
en esta área de salud, ¿no? Así que, bueno, uno de los enfoques principales que promulga esta ley es poner un fuerte énfasis en relación a los derechos humanos en personas que tienen estos padecimientos, tratándose así de alinear un poco con los principios internacionales de los derechos humanos. Por otro lado, aparece esta idea de, voy a ver si me sale la palabra, desinstitucionalización, ¿sí? Donde la ley va a promover justamente esta desinstitucionalización, favoreciendo tratamientos en la comunidad, bueno, buscando un cambio algo más inclusivo sobre los individuos, tratando de que estos individuos no queden aislados, sino que sean integrados a la sociedad. Por otro lado, esta ley también tiene una búsqueda relacionada a lo que es. Un segundo, perdón que pausé el micrófono, pero una compañera coloca de que se corta la clase. Quiero saber si a los demás también se le corta la clase, porque puede ser mi internet. ¿Alguien me puede responder? Buenas tardes, profe. A mí, por el momento, Sí. no. Se corta, hola, profe. Se corta un poco el audio. ¿No? Se corta el audio de a rato. Sí, también de a rato se corta por acá igual. ¿Cuando hablo yo o cuando está el video? Cuando habla usted, profe. ¿Cuando hablo yo? ¿Por qué? No. Denme un segundo y voy a cambiar el internet. Esperen, no se me vaya. Pago 2 internet, la que me falta que no ande ninguno de los dos, no. No vale eso. A ver ahí. Sí. Pago 2, aunque ustedes no lo crean. Igual cuando se corta la fibra óptica, viste, no anda ninguno de los dos. A ver ahí, cualquier cosa me interrumpen, porfa, si no se escucha bien. ¿Ok? Un régimen interdisciplinario, buscando que los profesionales de salud puedan alinearse y colaborar entre sí. Bueno, la idea esta de consentimiento informado y la participación activa del sujeto de atención, donde la persona, bueno, va a firmar y va, bueno, esto a remarcar un cambio importante en la ley, donde va a acceder a, por ejemplo, a internarse. La eliminación, bueno, de los manicomios y neuropsiquiátricos, y la ley prohíbe la creación de nuevos establecimientos de este tipo. Esto lo que hace, bueno, es alinearse un poco con la tendencia global al cierre de estas instituciones, promocionando un nuevo modelo en relación a la atención de personas con trastornos de salud mental. La revisión, un órgano de revisión, ¿sí? Que, bueno, va a supervisar el cumplimiento de esta ley, a proteger los derechos de los individuos. Y, bueno, la inclusión de normas internacionales, donde esta ley, bueno, va a buscar que estas normativas que se están aplicando en diferentes partes del mundo, bueno, puedan también aplicarse acá en la Argentina con estándares globales. Entonces podemos ver que, bueno, hay varios motivos por los cuales se decide hacer este cambio, y esta ley, bueno, trae como una estructura nueva basada en distintos capítulos que son los que vamos a estar viendo a continuación. Si no me equivoco, son 12 capítulos. La idea es que podamos ver de forma sencilla y rápida de qué se trata cada uno de estos capítulos. El capítulo 1 va a hablar de los derechos y las garantías, ¿sí? Este capítulo, bueno, establece que la ley tiene como objeto asegurar la protección de la salud mental de las personas con estos padecimientos, ¿sí? Por ejemplo, el artículo 1 cita: la presente ley tiene por objeto asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas personas que tienen estos tipos de padecimientos. El artículo 2, por ejemplo, aclara e incorpora principios internacionales como los principios de las Naciones Unidas para la protección de las personas con trastornos de salud mental. El capítulo 2, por su parte, sí, bueno, va a hablar de definiciones, sí, define la salud mental,
Por ejemplo, el artículo 3 del capítulo 2 dice, define la salud mental como un proceso determinado por múltiples factores, estableciendo un enfoque integral y no discriminatorio para su abordaje. Y bueno, también el artículo 4 de este capítulo trata las adicciones como parte integral de las políticas de salud mental. El capítulo 3, por su parte, bueno, nos habla del ámbito de aplicación y, bueno, indica que todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, deben adherirse a esta ley. Eso lo vamos a encontrar en el artículo 6 de este capítulo. El capítulo 4, por su parte, habla de derechos de las personas con padecimientos de salud mental y estipula una serie de derechos para las personas con padecimientos de este tipo, como el derecho a recibir atención sanitaria, social integral, humanizada, basada en principios científicos y éticos. Reconoce entonces esta serie de derechos a las personas y detalla el derecho a ser tratado con la alternativa terapéutica más conveniente y menos restrictiva. En el capítulo 5 vamos a ver la modalidad de abordaje, donde se promueve que la atención en salud mental sea llevada a cabo por un equipo interdisciplinario. El artículo 9 de este capítulo nos dice que promueve que la atención de la salud mental se realice en un equipo interdisciplinario, y en el 10 se asegura el principio del consentimiento informado para todo tipo de intervención que se realice sobre el individuo. El capítulo 6 ¿sí? Nos habla justamente del equipo interdisciplinario y establece la igualdad de condiciones para todos los profesionales, asegurando la igualdad en estos profesionales sin importar el cargo que pueda ocupar cada uno dentro de la institución. El capítulo 7 bueno, nos habla de intervenciones y detalla las condiciones y derechos relacionados con la internación de las personas con padecimientos mentales, enfatizando que debe ser lo más breve posible y solo cuando aporte beneficios terapéuticos. El artículo 14 de este capítulo define la internación como un recurso terapéutico restrictivo y establece condiciones para su aplicación. El artículo 20 detalla los requisitos para proceder con una internación involuntaria. Esto es importante, ¿sí? Cómo proceder con una internación involuntaria, incluyendo la evaluación de riesgo, cierto riesgo inminente sobre el individuo. Esto es algo que está muy en debate y se está charlando todavía. El capítulo, bueno, discutiendo, no charlando, ¿no? La ley ya establece un régimen. Ahí lo paro por lo siguiente, eso es lo que quería explicar, que se está discutiendo el tema de las internaciones involuntarias. Todos conocemos o por ahí hemos escuchado, por ejemplo, de pacientes o individuos que tienen problemas de consumo, ¿sí? Y se ha escuchado un montón de veces, ay, los padres, los familiares, nadie hace nada, ¿por qué no lo internan? ¿Por qué no se internan? Porque los mayores de edad, más allá de cualquier tipo de padecimiento que padezcamos cada uno de nosotros, tenemos derecho a decir, no quiero internarme. Y si yo digo, no quiero internarme, y no corre riesgo, obviamente, ni mi familia, ni demás, tengo todo el derecho a no internarme, por más que consuma, por ejemplo, sustancias ilegales. Entonces eso está en debate. ¿Qué dicen las familias de las personas por ahí con algún tipo de padecimiento mental o padecimiento por sustancias, fuera la que fuera, legales, ilegales, químicas o comportamentales, cualquiera sea la adicción? A nosotros nos ataron de pies y manos con esta ley. ¿Sí? Entonces muchas veces hay que conocer la ley, en realidad, lo que digo yo, para no juzgar a esos familiares, a esas mamás, a esos papás, que la sufren como la sufriríamos cualquiera de nosotros, porque muchas veces no pueden hacer nada. ¿Sí? Son mínimas las personas que reciben tratamientos o internaciones involuntarias. ¿Sí? Hay que cumplir con una serie de requisitos bastante exigentes, y es lo que todavía se está discutiendo, más allá de que la ley está, excepto que el gobierno obviamente y la salud la quieran cambiar, de eso, de que no pueden internar a una persona involuntariamente. Si el paciente no quiere estar, no da su consentimiento
no puede ser internado. Profe, en ese caso, para que realmente se lo interne a un paciente, lo digo, lo consulto porque de hecho acá en mi pueblo pasa muy seguido, o sea, soy policía y pasa muy seguido de X persona, ¿no? Que estando en sus cabales es buenísima, excelente persona, humilde, sencilla, todos esas hermosas cosas, cualidades que tiene una persona. Pero cuando toma, que hace años que es una lucha, porque la realidad es esa, ¿no? Lo hablo desde mi labor, y seguimos en la misma porque no se puede hacer nada. Él está 2 o 3 días en el hospital y sale y 4 o 5 días bien y después es la misma historia. Y es como que uno de este lugar, ¿no? Desde mi trabajo, se tiene ese miedo, por decirlo de alguna manera, de que pase a mayores, porque hoy en día, por ejemplo, toma tanto, se pierde, que bueno, anda por la calle y ya es como que él insulta, señas obscenas, hay muchos chicos, muchas criaturas, y es como que uno muchas veces no sabe de qué manera actuar con esta persona, y por ahí uno desde el lado como persona digo, ¿por qué no lo internan? ¿Por qué no toma la familia la decisión de internar a esta persona? Ahora que escucho todo esto, digo, qué difícil. Ahí No, tenemos la ley. claro. Es como que, Lo mismo pasa, chicos, a ver, Meli, yo no sé, me pasa algo y me internan por X cosa, aunque el diagnóstico que me den es que me estoy muriendo, literal. Y yo digo, sí, me quiero ir a mi casa y quiero una alta voluntaria, firmo un papelito y me voy a mi casa, por más que mi mamá, mi marido o los médicos me digan, no te podés ir porque te vas y te morís. Bueno, acá es lo claro, mismo. claro. Ahora que lo escucho, lo entiendo, que no se puede hacer, no se puede hacer nada. Desde un lado y desde el otro, ¿no? Porque yo hablo como persona que soy, más allá de que no tenga un aprecio por esa persona, pero cuando esa persona no está en sus cabales, vos decís, y si pasa tal y tal cosa, ¿qué esperamos? ¿Qué Y del esperamos? otro lado, claro, y del otro lado, que uno es efectivo policial, es como que muchas veces uno se siente como una tomada de pelo, porque, viste, todos los días la misma historia, todos los días la misma historia, y es acudir a llevarlo con su familia, porque otra cosa nosotros no podemos hacer. Y encima, nosotros desde nuestro trabajo, tampoco podemos cargarlo en el móvil y llevarlo. Eh, Como somos pocos, nos conocemos mucho, Sí. nos comunicamos con la familia y tal, está acá y esto y otra cosa no se puede hacer. No. A menos que la persona, bueno, intente agredir al personal policial, todo ese piripipí, que bueno, ya estamos hablando de otra cosa. Pero es un tema, Es un profe. tema. A ver, por ejemplo, yo siempre pongo los ejemplos del tema de las adicciones, fuera la cual fuera, ¿no? No hablo de salud mental, sino de las adicciones, ¿sí? Eh, Acá pasó un caso no hace mucho, un hombre grande que vivía al frente de la casa de mi hermana, incendió la casa, tiene problemas de consumo de marihuana, bueno, y demás. Incendió la casa porque decía que había una persona que lo perseguía y estaba, bueno, súper mal, un caos terrible, y todo el mundo sabe de que esta persona consume, ¿sí? La hija sabe, todos, a ver, acá también nos conocemos todos. Y se le ha hablado un montón de veces, como para decir, a ver si entra en razón de que algo hay que hacer, ¿sí? Pero lo tiene que hacer él. En este último episodio, que fue bastante significativo, vamos a decirlo, porque podría haber pasado literalmente cualquier cosa, se fue y se internó solo, ¿sí? Pero pasaron años,
años, ¿sí? En ese episodio y esa crisis que él veía alucinaciones y demás, quiso matar al hijo, quiso agredir a mi cuñado, o sea, fue todo un caos. despliegue bastante grande, hasta que, bueno, obviamente que lo internaron en el hospital, como sucede, y cuando él salió directamente, le habló a los hijos y se fue a internar en una granja de rehabilitación. Por suerte ya hace casi va a ser 3 meses que está allá. Mi cuñado tiene el contacto, entonces se comunican y súper bien, pero tiene que tener la voluntad, lamentablemente, vos. Y una persona, uy, a full, una persona que tiene padecimientos mentales de salud, por ahí no es consciente de la enfermedad que tiene. Entonces, Claro. ¿cómo va a ser capaz de tomar conciencia de que necesita una intervención? Exacto. Eso es lo que se discute y está ahí en el medio de todo este caos de esta ley. Sí, ¿Sí? es un tema bastante, yo digo, un tema bastante complejo por esto, más que nada, la ley, lo que avala la ley. Muchas veces nos preguntamos, ¿qué están esperando? ¿Que pasen cosas extremadamente terribles para que esto cambie? Y no sé. Y cuántas cosas extremadamente terribles ya pasaron y no Uf, hay cambios. Nosotros profe, conocemos muy poco de lo que sale en la tele, pero chicos, cada ciudad, cada pueblo, cada paraje, es constante. sí. ¿Sí? Y hablemos dentro de la fuerza policial que está Meli, que de paso te digo que me encanta el corte de pelo. En la parte de salud, y no podés Terrible, hacer nada. ¿no? No, 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 no. Lamentablemente no se puede hacer nada. Y también uno, porque, a ver, a mí siempre digo, ¿no? Me encanta lo que es el contacto con las personas, ¿no? De hecho, también hago esto porque realmente es algo que me gusta. Y muchas veces uno ha tratado y ha querido ayudar a la persona, y es como que por momentos es sí y, y después es no. Entonces es como que a veces uno ya se da por vencido porque uno insiste, insiste y no hay eso de decir, bueno, sí, no sé, por decirlo, me voy a internar voluntariamente. Y tampoco está esa parte, entonces como que uno dice, ya está. Es como Ya, cuando, chicos, estamos enfermos nosotros y esperamos hasta último momento que ya no dábamos más para ir al médico. exacto, exacto, Cuando exacto. estamos ya por reventar, porque decimos, ya está, listo, 39 Sí, de fiebre, una gripe sí, galopante, no podemos respirar, porque ahí vamos al médico. Pero no fuimos cuando tuvimos la primera secreción nasal. Pero ¿a qué exacto. voy a ir si un moquito nada más? Bueno, acá pasa Claro. lo mismo. Es así, es Sí, así, no, sí, es un tema muy... lamentablemente. Sí, 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 sí. Yo Es siempre la misma... digo, sí, dime. No, no, que uno dice, la misma vida también, en un montón de situaciones esperamos hasta último momento para actuar, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, nada, nos quedamos con esto, que hay que ver que si hay en algún momento algún cambio de la ley y bueno, actuar de otra manera. Sí, Es así muy... es. Les, les comparto lo que queda del video. Faltan 4 minutos, 3 minutos y medio. ¿Sí? Vamos con capítulo 5, el tema de las derivaciones. Ah, no, perdón, capítulo 8. Capítulo 8, bueno, nos habla de derivaciones y bueno, el artículo 30 regula las derivaciones para tratamientos que se realicen fuera del ámbito comunitario y regula que justamente las derivaciones para tratamientos fuera del ámbito comunitario de las personas, bueno, lo que acabamos de decir, con soporte social o familiar. El artículo 9, la autoridad de aplicación, que va a ser el Ministerio de Salud, designada ya por nación. El capítulo 10,
el órgano de revisión, ¿sí? Que se crea justamente un órgano por parte del Ministerio para proteger los derechos de los individuos y, bueno, llevar adelante un control sobre las instituciones. En el capítulo 11 vemos convenios de cooperación entre las provincias de la Argentina, ¿sí? Fomentando así convenios de estados, fomentando la cooperación económica y, bueno, sin importar la jurisdicción, la ayuda de una provincia para con la otra. El capítulo 12 tiene disposiciones complementarias, incluyendo sobre las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad y la derogación de la ley 22.914. El artículo 42 modifica el Código Civil para ajustarlo a principios de la ley, especialmente en términos de incapacidades e inhabilitaciones judiciales. En conclusión, podemos entonces ver que la ley, bueno, está vigente, ¿no? Ha sido objeto de debate y ha sido cuestionada principalmente por cuestiones relacionadas con la implementación y los recursos asignados para su cumplimiento efectivo y también porque muchas veces, lo dijimos en otra charla, los familiares veían situaciones de peligro con sus seres queridos, entendían que debía estar internado y en tratamiento de salud mental el familiar y como, bueno, el individuo se negaba a esta hospitalización, volvía a su domicilio y, bueno, hubieron casos en donde, bueno, hubieron situaciones por ahí de carácter negativo en cuanto a esta no internación por la negación del consentimiento informado y la aceptación de quererse internar por parte del individuo. Así que bueno. Bien. Entonces, así en conclusión rápido con respecto al tema de esta ley. Primero que nada, reconoce lo que es está establecido, perdón, lo que es el concepto de salud mental, ¿sí? Que la ley en realidad entiende la salud mental como ese proceso determinado por factores biológicos, psicológicos, sociales y culturales, ¿sí? No es solo no tener una enfermedad, sino como lo venimos diciendo hasta ahora, el bienestar integral de la persona, ¿sí? La salud mental, por ejemplo, a ver, chicos, se relaciona con el trabajo, con la familia, con el acceso a la educación, con las condiciones de vida, bueno, entre otros. También la ley asegura que todas las personas tienen derecho ¿a qué? A tener una atención digna, a tener una atención sin discriminación, o sea, sin importar la edad, sin importar el sexo, sin importar su orientación sexual, sin importar la situación económica, etcétera, etcétera. Todos tenemos derecho a recibir tratamientos en lugares menos restrictivos. ¿Qué significa? Que en realidad ellos priorizan los tratamientos ambulatorios, ¿sí? Y en la comunidad antes que una internación, ¿sí? También que tenemos derecho al acceso a información, ¿sí? La persona, digamos, el individuo, debe saber qué diagnóstico tiene, qué tratamiento va a recibir o qué tratamiento recibe, y también el derecho al consentimiento informado, ¿sí? Que en realidad la persona participa en las decisiones sobre su salud, ¿sí? Bien, y que ninguna persona, porque tenga padecimientos mentales, puede perder derechos civiles, por ejemplo, derecho a votar, derecho a trabajar, derecho a estudiar, por un diagnóstico, ¿sí? El otro tema importante es el tema de las internaciones, que lo vamos a charlar un poquito, porque es una ley que regula fuertemente la internación para evitar abusos, ¿sí? Que dicen que es la última opción, que las internaciones son solo cuando hay riesgo inminente para la persona o para terceros y cuando no hay alternativas ambulatorias. Y que esa internación debe ser lo más breve posible, ¿sí? Que además debe ser revisada permanentemente, ¿sí? Y tenemos las evaluaciones profesionales, donde uno debe ser médico para poder evaluarlo, y el juez es el que debe ser informado dentro de las 48 horas de que
la persona esté internada. ¿Sí? Por ejemplo, una persona con una crisis aguda que requiere una internación, ¿sí? La va a requerir, pero cuando mejore va a volver a su tratamiento ambulatorio. Así de simple. ¿Sí? Después el cierre progresivo del tema de los manicomios, ¿sí? Establece que debe reemplazarse instituciones psiquiátricas tradicionales por dispositivos comunitarios, que deben crearse hospitales generales con servicios de salud mental, ¿sí? Por ejemplo, en vez de internarse por meses en un psiquiátrico, se busca que la persona reciba atención en hospitales comunes y en la comunidad. Por eso hay tantas, como las llaman, granjas o comunidades en el país. Después también la ley considera el tema de las adicciones como un problema de salud, ¿sí? No es un delito, sino es un problema de salud en realidad, que eso implica que las personas que consumen o que tienen consumos problemáticos deben recibir también atención integral, no ser discriminadas, ¿sí? O criminalizadas, vamos a decirlo así, ¿sí? Después hablaba también de la parte de la participación del equipo interdisciplinario, pues en ese equipo se puede incluir psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enfermeros, médicos, acompañantes terapéuticos también, que eso hace que la atención sea mucho más completa, que sea más humana. Y hablo también de la ley de los derechos de niños y adolescentes, que en los niños y adolescentes se prioriza tratamientos ambulatorios, ¿sí? Que también se debe escuchar la voz de esos niños y adolescentes en todas las decisiones, y que las internaciones deben ser excepcionales, ¿sí? Entonces, en resumen, la ley 26.657 busca, más que nada, tratar la salud mental con respeto y con dignidad, evitar internaciones innecesarias, promover lo que son los tratamientos comunitarios, ¿sí? Proteger obviamente los derechos civiles de las personas con padecimientos mentales y modernizar, vamos a decir, el sistema, alejándolas de ese modelo de manicomios y demás. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vamos? Perfecto. Ahora les quiero compartir esto que seguramente a lo mejor lo han escuchado nombrar, que es el síndrome de Burnout. ¿Lo han escuchado nombrar, no? Sí. Bien. Que hace referencia a la cronificación del estrés laboral. Bien, que da lugar a una sensación de agotamiento generalizado. ¿Sí? Donde tienen síntomas, obviamente, y consecuencias aquel que los sufre. Entonces, el agotamiento laboral es un tipo especial de estrés, en este caso relacionado con el trabajo, ¿sí? Un estado, como les dije, de agotamiento tanto físico como emocional, y también implica la ausencia, vamos a decir, de la sensación esa de logro y pérdida de la identidad personal, ¿sí? Si bien, a ver, el agotamiento no es un diagnóstico médico, ¿sí? Por eso es que muchos expertos piensan que hay otros trastornos detrás, como es la depresión, ¿sí? Detrás de este agotamiento, ¿sí? Y tenemos los factores individuales, como son, por ejemplo, los rasgos de la personalidad, la vida familiar, que también influyen en aquellas personas que tienen agotamiento laboral, ¿sí? Pero sea cual fuera la causa del agotamiento laboral, chicos, puede afectar la salud física y mental, ¿sí? ¿Por qué lo vemos en el curso? Porque a ustedes que van a trabajar en salud, ¿sí? O aquellas personas que estamos mucho en contacto con diferentes individuos en el área de salud, la policía, bomberos,
que estamos en todas estas cuestiones más humanas, vamos a decirlo así, solemos sufrir mucho más el estrés o el agotamiento laboral. ¿Sí? Entonces, quiero que agarren lápiz y papel, ¿sí? O vayan contando ustedes, entre ustedes, porque hay algunas preguntas que uno se tiene que hacer para, ¿sí?, ir teniendo una idea de si pueden estar sufriendo agotamiento laboral o no. ¿Sí? En realidad es responder por sí o no, eso queda en cada uno de ustedes. ¿Sí? Las preguntas son las siguientes, que lo vamos a analizar la próxima clase, por eso. Dice, la primera, ¿te has vuelto cínico o crítico en tu trabajo? Yo sí, voy a decir. Soy muy crítica en mi trabajo. La segunda dice, ¿te arrastras al trabajo o tienes problemas para empezar? ¿Viste cuando te levantás y no tenés ganas de trabajar? O llega tu hora del trabajo y decís, ay, no, yo no me quiero sentar acá a dar clase. No, no. ¿Sí? Tercera dice, ¿te has vuelto irritable o impaciente con tus compañeros de trabajo, con tus jefes o con los clientes? Otra pregunta dice, ¿te falta energía para tener una productividad constante? Siguiente pregunta, ¿te resulta difícil concentrarte? Próxima, ¿tus logros no te dan satisfacción? Cuando ya te da como lo mismo. Si pasa, pasa, si no pasó, no pasó, me da... Que a veces sí nos podemos sentir de esa manera. Últimas preguntas. ¿Te sientes desilusionado con tu trabajo? ¿Estás usando la comida, drogas o el alcohol para sentirte mejor o simplemente no sentir nada? Siguientes. ¿Han cambiado sus hábitos de sueño? Por ejemplo, dormir más o despertarse muchas veces por la noche o tener insomnio. Y la última dice, ¿estás preocupado o preocupada por dolores de cabeza inexplicables, problemas estomacales o intestinales o cualquier otra queja física? Por ejemplo, cuando terminan de trabajar y tienen un dolor de cabeza muy fuerte y te viene pasando varios días y decís, ¿qué me está sucediendo? ¿Sí? Ahora, pregunto así en general el que quiere, ¿no? ¿Alguna de esas preguntas han contestado sí? Así sea una. Nadie dice que sí. Profe, tengo una duda. ¿A estas preguntas las Sí, responde como uno propio o se las puede hacer otra persona? como vos mismo, o se la podés hacer otra persona, es lo mismo. Porque sí, o sea, tengo mi pareja y básicamente todas estas Contestó que sí. preguntas, básicamente a todas, sí, todas. Sí, en realidad en general, obviamente, en general. Pero sí, o sea, a A ver, todas básicamente respondió que sí. yo no voy a asustar a nadie, porque nos puede pasar y pasa muy seguido, pero si respondieron afirmativamente a cualquiera de esas preguntas, posiblemente estén experimentando un agotamiento laboral. ¿Sí? El tema es considerar la posibilidad de hablar con el médico
o con el médico de atención psicológica, ¿sí? Porque esos síntomas también pueden estar relacionados con otros problemas de salud, como el que nombré antes, la depresión. ¿Sí? Bien. No es nada nuevo lo que estamos charlando. Sí se puso como de moda, ahora dice, todo el mundo tiene, ¿cómo es? Estrés laboral. ¿Sí? Es que antes no se diagnosticaba el estrés laboral. Es lo que pasaba, por ejemplo, en mi época. Nosotros éramos chicos rebeldes, a nosotros no nos diagnosticaban con TDAH. ¿Sí? Éramos rebeldes, éramos el inquieto. Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Como les dije, a ver, puede haber un montón de factores, ¿sí? Del agotamiento laboral, que quiero que lo veamos, obviamente, la clase que viene, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos expectativas de nuestro trabajo que son poco claras, cuando la dinámica es disfuncional dentro del trabajo, cuando tenemos por ahí falta de control de nuestro trabajo, cuando no podemos equilibrar la vida entre el trabajo y nuestra vida privada, ¿sí? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado muchas veces que el trabajo nos lleva tanto tiempo, tanto esfuerzo, tenemos que poner tanta energía, que cuando llegamos a casa no tenemos ganas ni de estar con nuestra familia, ni de estar con nuestros amigos, y eso nos agota cada vez más rápido, ¿sí? Entonces, quiero que veamos esa parte, quiero que hablemos un poco de las consecuencias de lo que es el agotamiento laboral, y algunas situaciones de cómo poder manejarlo dentro de lo que es el síndrome de burnout, para luego obviamente seguir con el vínculo con el paciente, que algo ya estuvimos hablando en el módulo anterior del vínculo, pero bueno, ahora lo vamos a profundizar un poquito más. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me colgué yo? Ah, no. O sí, puede ser. Bueno, y escuchen una cosa muy maravillosa. Acuérdense que la semana que viene vamos a poner la fecha de la validación número 2. No me lo olvido, no se crean que yo me voy a olvidar, no me lo olvido. Nada más que les quiero dar tiempo, nada más. ¿Ok? Entonces, disfruten mucho la semana, como siempre les digo. Cuídense y nos vemos la próxima clase el próximo lunes a las 17:05, ¿sí? Un beso enorme. Chau, chau.